Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy tengo un vídeo muy especial para ustedes, ya que vamos a explorar 5 curiosidades sorprendentes sobre Portugal. Este hermoso país, ubicado en el suroeste de Europa, tiene una rica historia, una cultura fascinante y paisajes impresionantes. Así que acompáñame en este viaje mientras descubrimos juntos algunas de las cosas más interesantes y únicas que Portugal tiene para ofrecer. Vamos a comenzar. En primer lugar, ¿sabías que Portugal fue el primer país en abolir la pena de prisión perpetua en 1884? En Portugal, el límite máximo de la pena de prisión es de 25 años y esto no puede ser superado en ningún caso. Con la reforma penal de Sampaio Melo, Portugal se convirtió en el primer país del mundo en abolir la pena de cadena perpetua. Fue abolida por etapas, siendo primero por crímenes políticos, más tarde por todos los delitos a excepción de los militares, y finalmente para todos los delitos. Hay algunos países europeos que todavía no han renunciado a la condena perpetua para casos extremadamente graves, como por ejemplo Alemania, pero en la mayoría de los países, después de 15 a 30 años, se puede pedir la revisión de la condena. Esta fue una etapa importante en la historia de los derechos humanos. En segundo lugar, Portugal es el hogar de algunas de las playas más hermosas del mundo. Este país tiene ni más ni menos que 352 playas con bandera azul y 214 consideradas playas accesibles. Para las personas que no saben qué es una playa con bandera azul, dicho de otra manera, la bandera azul significa calidad. Es un galardón que se otorga a las playas que cumplen una serie de criterios de calidad, seguridad, higiene, prestación de servicios y cuidado del medio ambiente. La costa del Algarve está llena de hermosas playas y calas escondidas que esperan ser exploradas. La playa más famosa de toda esta costa es Praia de Dona Ana. Esta playa está situada al sur de Lagos, entre los acantilados de Pante de Piedade, un majestuoso promontorio. Este maravilloso enclave fascinará tus ojos mediante sus aguas tranquilas de color turquesa y arenas suaves y brillantes. Esta es la zona que toda persona debería visitar si tiene algún día la oportunidad. Estas son unas imágenes de las mejores playas de Portugal. En tercer lugar, el fado es un género musical tradicional de Portugal. Se originó en Lisboa a principios de 1820 y sigue siendo popular hasta el día de hoy. En el fado se expresan las experiencias de la vida a través del canto. En general lo canta una sola persona, acompañado por la viola, que es la guitarra española, y la guitarra portuguesa. Hay dos tipos de fados, tradicionales o cantados. La diferencia entre ellos es que los fados tradicionales tienen unas características muy específicas, con una construcción estrófica y de versos muy definida, muy basada en la poesía clásica griega. Y el fado canción es un fado musicalizado. Es un fado que tiene estribillo, algo que el fado tradicional no tiene. Cuarto, Portugal es el estado-nación más antiguo de Europa. Fue fundado en 1143, año de la firma del Tratado de Zamora, y desde entonces ha sido un país independiente. El tratado fue pactado por don Afonso Henriques, primer rey de Portugal, y Alfonso VII de León y Castilla, reconociendo a Portugal como reino independiente. Mediante este tratado se establecieron también las fronteras entre el reino de Portugal y el de León. Finalizada la guerra, Portugal pudo concentrarse en su propio desarrollo y así es como ingresa en la llamada Era de los Descubrimientos. Su flota navegó los mares, exploró la costa africana, conoció la unión entre el Atlántico y el Índico por el Cabo de Buena Esperanza, se adentró en América del Norte y del Sur, colonizó Brasil, llegó a Oriente. El portugués es el idioma oficial de 9 países con más de 236 millones de personas hablándolo en todo el mundo. Y por último, pero no menos importante, Portugal es el hogar del puente más largo de Europa. El puente Vasco da Gama es un puente atirantado sobre el río Tajo, en el área de la Gran Lisboa, que conecta Montijo y Sacabém, muy próximo al Parque das Nações. Se inauguró el 4 de abril de 1998 en la Exposición Especializada de Lisboa del 1998, y conmemora los 500 años de la llegada de Vasco da Gama a la India, en 1498.
En cuanto a su construcción, fue necesario tomar cuidados especiales con el impacto ambiental, visto que pasa muy próximo al Parque Natural del Estuario del Tejo, una importante área de nidificación de aves acuáticas. Es el puente más largo de Europa, debido a su longitud de 12,3 kilómetros. ¿Cuántas de estas curiosidades te las sabías? Deja un comentario con tu respuesta, o alguna curiosidad que quieras compartir con nosotros. Espero que hayas disfrutado de este vídeo sobre 5 curiosidades sorprendentes sobre Portugal. Si te gustó el vídeo, puedes suscribirte a mi canal y así pertenecer a nuestra comunidad de personas curiosas. También te dejaré una lista de reproducción en la pantalla y en la descripción, en caso de que quieras ver más vídeos como este. Hasta la próxima, cuídate mucho.